Hola, buenos días, ¿sí se escucha? Hola. Ahorita voy a ver yo porque... ¿No es que insertar? Acá hay lugares. Hola, ¿se escucha? Sí, Dianita. Ah, ok, ustedes me dicen cuando ya. Sí, espérame tantito. Sí, yo espero. Ah, sí, 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 sin problema. Sí, doctora. A ver, habla. ¿Se escucha ahí? Oh, es que se escucha bien quedito. Muy, muy bajito. Sí. Estoy hablando bastante fuerte, pero no sé cómo le puedo hacer. Es que es mi compu, creo. No, no está No, la bocina ahí, pero... Si quieres, hola. a ver ahí, Sí. ¿se escucha mejor? Ya, Dianita, si quieres, empieza. Hola, doctora, sí, ya voy. Mm, Se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, continuando con toda la clase previa de lupus, primero una disculpa porque estoy en todo este proceso de la mudanza que les había comentado y ha sido un poco complicado, pero bueno, una disculpa. Nada más ya, esta es la última parte que es criterios de clasificación y bueno, pues ya entrar un poquito acerca del tratamiento de las manifestaciones clínicas, que ahorita vamos a ver que es un poquito dirigido a cada una de estas manifestaciones de las que hablamos. En cuanto a los criterios de clasificación, pues estos son los últimos criterios que actualmente se utilizan. De acuerdo con su publicación, pues tienen una alta sensibilidad y especificidad. Recordemos que los criterios de clasificación son criterios que se utilizan sobre todo dentro de los ensayos clínicos y en la parte de investigación y que no son útiles para que, pues, digo, sé que es redundante, pero sí para clasificar o para agrupar a los pacientes y dirigirlos hacia una sospecha clínica. No son criterios diagnósticos, pero bueno, pues este es como el fundamento que tenemos, al igual que en otras enfermedades reumatológicas, para poder iniciar el abordaje de un paciente y de esta manera pues determinar su tratamiento. Entonces, bueno, estos criterios son los criterios del EULAR del 2019 y tiene dos grandes grupos, los dominios y criterios clínicos y los dominios y criterios inmunológicos. Pero antes de esto tiene un criterio de entrada o un criterio de inicio. Es decir, anteriormente este era como un criterio que estaba agrupado dentro del resto, sin embargo, actualmente sabemos que no. En realidad, para poder entrar o para poder ingresar al algoritmo de los criterios de clasificación, se requieren anticuerpos antinucleares positivos. Ahorita vamos a ver cada una de las particularidades de todo esto. Pero bueno, una vez que tengamos este resultado, si están ausentes, a pesar de nuestra sospecha diagnóstica que tengamos y del abordaje que se esté realizando, no lo vamos a poder agrupar o clasificar como una sospecha de lupus o clasificar como lupus. Entonces, si están ausentes, no clasifica, pero si están presentes, esto es el punto de partida para iniciar a aplicar nuestros criterios, que por cierto se conocen como aditivos, porque cada uno de ellos puede sumar con el resto. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Entonces, bueno, entre los dominios y criterios clínicos tenemos entre los constitucionales o constitutivos fiebre, hematológicos leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune, en los neuropsiquiátricos delirium,
psicosis, convulsiones, en los mucocutáneos, alopecia no cicatrizal, úlceras orales, lupus subagudo o discoide, lupus cutáneo agudo, en las manifestaciones serosas o serositis, derrame pleural o pericárdico, pericarditis aguda, en músculo esquelético, el involucro o las manifestaciones articulares, y en las manifestaciones renales, proteinuria mayor a 0.5 gramos en 24 horas, o en la confirmación por biopsia de nefritis lúpica clase 2 o 5 o clase 3 o 4. Y entre los dominios y criterios inmunológicos tenemos la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que aquí están los anticuerpos anticardiolipinas o los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 o el anticoagulante lúpico, los niveles de complemento y los anticuerpos específicos de lupus, que aquí en este grupo se encuentran los anticuerpos anti-DNA de doble cadena o anti-SMIT. Bueno, previamente les mencioné que estos criterios son criterios aditivos. Esto se debe a que estos criterios, si no cuentan con si primero al contar con un criterio y hay una explicación más probable que lupus, no se debe contar. Es decir, un ejemplo, en las manifestaciones en los síntomas constitutivos, si existe algún síntoma o dato sugestivo de infección y hay fiebre, pues entonces hay una explicación más probable que lupus y es por eso que no se debe de contar. Y se debe de contar con un criterio, pero con que haya sucedido en al menos una ocasión es suficiente para que ya lo podamos contar para nuestros criterios de clasificación. Y esta clasificación requiere de más de igual o más de 10 puntos, pero requiere al menos un criterio clínico. Y estos criterios no necesitan ocurrir de forma simultánea. Y si, bueno, dentro de los dominios, que son como los temas a los que pertenece cada criterio clínico, existen varios de forma simultánea, se debe de ponderar el criterio más alto para cada dominio. Y bueno, es así como se van sumando. Para clasificarnos debemos de tener la punta de los cuerpos en una ¿no? De la dirección para que entre en esto. ¿Y por qué decía mi tabla de diagnóstico de clasificación? Porque supongamos que tenemos un paciente que tiene ANAS positivos, entra, y tiene proteinuria y de azúcar renal, se reporta nefritis de grado 3 o 4. Si ustedes lo cuentan, nada más tiene 4 puntos, ¿no? Como supongamos que no tiene ninguno, que no tenemos el complemento bajo, y nada más sale biopsia renal, o sale nefritis por proteinuria de 4. Y sale, supongamos, no sé, que tenga otro esqueléticos o a ver, otra más básica, que tenga fiebre, ¿vale? Alopecia, ¿no? Entonces, si se fijan que de 4 más 2, o sea, los ANAS como acá no cuentan como puntaje, nada más sirven para clasificar. Pero entonces no podríamos hacer diagnósticos y el piden 10 puntos. Yo tenemos una biopsia de 8 puntos, se va a mandar biopsia, pero no, y los ANAS positivos, ya con eso no se pueden hacer un diagnóstico, sin que nos cumpla los 10 puntos. ¿Vieron? Entonces, por eso no se dice un diagnóstico, porque podemos nosotros sumar menos y de todos modos así poder diagnosticar. Ahí no es necesario que estén todos juntos, es decir, no importa que haya tenido úlceras hace 3 meses y ahorita tiene fiebre. Y tuvo hace un año un episodio de anemia hemolítica. O sea, no digamos, como no está en este momento, si pasó en el transcurso del tiempo, se cuenta. Sí, porque puede ser que el niño haya presentado un episodio de anemia hemolítica que a lo mejor nunca se encontró cáncer, ¿no? Y entonces, pero ya después va a estar agregando información, no sabemos que tiene enfermedad, no sabemos que tiene fiebre. Casi, bueno, no se escucha mucho, se escucha como un poquito lejos, doctora. Perdón, perdón. Bueno, igual no sé si está de acuerdo, continúo como con la descripción de... ¿Sí? Ok.
Bueno, entonces hablábamos de los criterios de clasificación, que el de entrada, pues son los ANAS positivos. Entonces, este debe de tener un título mayor o igual a 1,80. Clásicamente, los anticuerpos positivos se establecían con una titulación mayor a 1,4. Sin embargo, en los criterios del EULAR del 2019 se establece que el título diagnóstico debe de ser mayor o igual a 1,80. Y bueno, nada más para comentar que los anticuerpos antinucleares son una pues amplia diversidad de anticuerpos que están dirigidos, como platicamos previamente, contra múltiples antígenos intracelulares, que generalmente consisten en que cuando se hacen estas especificidades son las especificidades nucleares. Entonces, todas las enfermedades con ANA son muchos síndromes que se caracterizan porque tienen presentes estos anticuerpos están altos de forma inusual y que generalmente pues se detectan por una prueba diagnóstica de laboratorio. En este caso, pues lo que se recomienda es que se realicen por inmunofluorescencia. Se han establecido como muchas técnicas por las cuales se pueden determinar estos anticuerpos, y la realidad es que sí debe de estar pues validada la prueba para que pueda ser válido el resultado. Estos anticuerpos antinucleares, pues si ustedes recuerdan, tienen como dos características. Uno es el patrón de tinción por fluorescencia, que puede ser homogéneo o puede ser moteado o puede ser periférico, y esta es como la manera en que se van a registrar. Y la otra parte importante es el título, es decir, aunque no, es lo que les mencionaba previamente, aunque de forma previa el corte que se había aceptado para que esto fuera positivo era 1,40, pues generalmente relacionamos que los títulos más altos para estos anticuerpos son los que tienen una mayor importancia clínica. En cuanto a los sanas, debemos recordar que en las personas sanas, generalmente en personas de edad avanzada o mujeres o familiares o personas que tengan familia con algún antecedente de enfermedad del tejido conectivo, los ANAS pueden ser positivos incluso en un mayor del 30%, aunque generalmente tienen títulos bajos como 1 a 320. Entonces pues generalmente los patrones, aunque son homogéneos, no tienen una relevancia clínica, y generalmente estos pacientes pueden permanecer asintomáticos por muchísimo tiempo. Sin embargo, bueno, pues esto es, recordemos, el criterio de entrada para empezar con los criterios de clasificación. Más de esto a los pacientes, o sea, acá con la persona de bueno, no tomen nada si no sospechan de algo, porque si saben positivo van a ir, bueno. No escucho nada, pero Sí, sí, vale. perdón, me voy a, bueno, voy a continuar entonces. Bueno, dentro de los síntomas constitutivos se encuentra fiebre, que la temperatura sea mayor a 38,3, leucopenia, es decir, una cuenta de leucocitos menor a 4,000, trombocitopenia, una cuenta total de plaquetas menor a 100,000. Evidencia de hemólisis. Aquí lo que establece la EULAR es que lo que podemos establecer como evidencia de hemólisis son pues algunos laboratorios que nos hablen justo de esto: reticulocitosis, aptoglobina baja, que la bilirrubina indirecta esté elevada, elevación de la DHL, o que tengamos ya justo un CUMS directo positivo. En cuanto al grupo de las manifestaciones neuropsiquiátricas, recuerden que pues estas también, como platicamos dentro de las manifestaciones clínicas, son algunas de las más complicadas de poder realizar el diagnóstico o de establecer como características asociadas al lupus. Entonces, aquí el aular nos establece que vamos a tomar como delirium, que es un cambio en la conciencia o el nivel de la alteración
que tenga una capacidad reducida para concentrarse, en la cual los síntomas se hayan desarrollado durante horas a menos de 2 días y que estos síntomas fluctúen a lo largo del día, que además se acompañen de un cambio agudo o subagudo en la cognición, o sea, en el déficit de memoria o que tengan desorientación y cambios en el comportamiento, estado de ánimo o en el estado afectivo, inquietud, inversión del ciclo sueño-vigilia, es decir, como nuestros pacientes del 2-1, algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estas son las características por las que se establece delirium y psicosis, que está caracterizado por delirios y o alucinaciones sin introspección. Y aquí es importante que cuando se establezca el diagnóstico de psicosis se descarte delirium, es decir, en ausencia de delirium. Y bueno, esto es por los puntos que le otorga en cuanto al nivel neuropsiquiátrico. Y bueno, finalmente las convulsiones. Las convulsiones, como habíamos comentado previamente, pueden ser generalizadas o pueden ser parciales focales y esto depende mucho de las manifestaciones sistémicas con las que esté cursando el paciente en ese momento. Lo otro es la alopecia no cicatrizal, de la que ya habíamos hablado como parte de las manifestaciones cutáneas, las úlceras orales y bueno, recordemos que existen manifestaciones o lesiones cutáneas específicas agudas de lupus. Entonces podemos tener manifestaciones de lupus cutáneo subagudo o discoide, en donde pues aquí lo que establece siempre el EULAR es que sea observado por un médico. Entonces generalmente es como el criterio por el cual establece que es verdad que lo manifiesta el paciente. Y como una lesión de lupus eritematoso cutáneo subagudo, recordemos que es una erupción cutánea anular o papuloescamosa que tiene como esta lesión psoriasiforme que generalmente tiene distribución asociada a las regiones fotosensibles y deben de haber cambios típicos en una biopsia como dermatitis vacular de la interfase, que es el infiltrado linfohistocitario perivascular. Y si no tenemos este lupus eritematoso cutáneo subagudo, podemos encontrar lupus eritematoso discoide, que son las lesiones cutáneas eritematoviolaceas con cambios secundarios de cicatrización atrófica, despigmentación o hiperkeratosis con taponamiento folicular, que es, recordemos que son las regiones en las cuales ya no había glándula, ya no había folículo piloso, ya no había nada. Entonces estas van a condicionar alopecia cicatrizal en el cuero cabelludo o en la piel cabelluda. Y aquí vamos a tener los cambios de dermatitis vacular, igual con este mismo infiltrado, pero ya puede haber tapones de queratina folicular y a largo plazo depósitos de mucina. Y aquí tenemos ambas lesiones, que recordemos que una es parte de las manifestaciones subagudas y la otra es parte de las manifestaciones crónicas. Y finalmente, bueno, y dentro de las manifestaciones cutáneas, el lupus cutáneo agudo, que son erupciones malares o las erupciones típicas, que son erupciones maculopapulares, que generalmente pues son las que encontramos en alas de mariposa. No sé si quería comentar algo, doctora. No, está bien, porque todas esas manifestaciones son las que ya vimos en todos Sí, los reportes. justo. Entonces, bueno, pues ya nada más en cuanto a las partes de serositis, pues derrame pleural o pericárdico que esté observado por con algún estudio de imagen, eso sí lo enfatiza el EULAR. Entonces, radiografía, TAC, ultrasonido, resonancia magnética, que en los cuales encontremos evidencia de derrame pleural, que recordemos que generalmente es bilateral, o de derrame pericárdico o en el caso de que tengamos ambos, porque pues recuerden que es un puntaje mayor. También dentro de los criterios, pues recuerden que otra manifestación muy importante y que también la tenemos dentro de estos criterios es la pericarditis aguda. Aquí pues mayor o igual de 2 de estos, ¿no? Dolor torácico pericárdico, roce pericárdico, elevación del ST generalizada, depresión del PR, derrame pericárdico nuevo o que haya incrementado en las imágenes, la afección articular que sea sinovitis que afecta 2 o más articulaciones y sensibilidad en 2 o más articulaciones y al menos 30 minutos de rigidez matutina.
La proteinuria que habíamos hablado previamente, más de 0.5 gramos en 24 horas, o clase 2 de nefritis lúpica, que es nefritis lúpica proliferativa mensagial, o clase 5, que es nefritis lúpica membranosa. O para el siguiente puntaje, que sería nefritis lúpica focal o nefritis lúpica difusa. Y bueno, nada más les había puesto este pequeñito cuadro en donde se establecían las especificidades de algunos de los anticuerpos que observamos en lupus eritematoso sistémico. Y bueno, esto es porque existen algunos síndromes o algunas manifestaciones que se pueden agrupar de acuerdo con la presencia de algunos de estos anticuerpos específicos. Por ejemplo, generalmente los anticuerpos anti-DNA de doble cadena corresponden a nefropatía, el anti-RO y anti-LA generalmente se asocian con lupus cutáneo, generalmente anti-SNP no tiene una manifestación clara, pero sí con lupus eritematoso sistémico. También, por ejemplo, bueno, era como hablar de algunas de estas manifestaciones o de algunos de estos grupos como que habíamos mencionado que eran sindromáticos y que podían asociarse a ciertas especificidades. Ahí ven, en este donde dice antígeno nuclear, ¿se acuerdan lo que les decía de los ANAs, que son todos, o sea, de contra una parte y las especificidades? O sea, porque los ANAs en general es anticuerpo, antinúcleo, pero ya vimos que también citoplasma, o sea, incluye todo. Y los extraíbles del núcleo, antígenos extraíbles del núcleo que son RO y LA, porque ahí podemos ver, y anti-1-RNP, que van contra la proteína de 60 o 50 kilodaltons que está adentro del núcleo. Por eso son proteínas extraíbles del núcleo, van contra ribonucleoproteínas, ¿vale? RO y LA. Y 1-RNP también ribonucleoproteína, SM, ahí vemos anti-1-RNA nuclear. Todas estas son proteínas extraíbles del núcleo, ¿vale? Ya, Dianita. Bueno, y muchas gracias, doctora. Ahora continuando, pues ya justo vamos a pasar a la parte del tratamiento. En cuanto al tratamiento, vamos a agruparlo en tres, de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones menores, que son aquellas que no son una amenaza para la función ni para la vida, no generan o dan secuelas irreversibles que sean relevantes, y aquí pueden estar fatiga, fiebre, artralgias, artritis leve o intermitente, o algunas manifestaciones cutáneas o serositis leve, y estas generalmente las podemos tratar con AINES, con antimaláricos o con glucocorticoides a dosis bajas. En el siguiente grupo están las manifestaciones moderadas. Estas no son una amenaza para la vida, pero sí pueden generar alguna limitación funcional, como artritis persistente, lesiones cutáneas graves o extensas, trombocitopenia leve o serositis moderada. Y aquí generalmente lo vamos a tratar con glucocorticoides a dosis pues de bajas a medianas, antimaláricos e inmunosupresores orales como metotrexato, leflunomida o azatioprina. Y finalmente las manifestaciones graves, que estas son aquellas que afectan a un órgano mayor o ponen en riesgo la vida y la función y tienen el riesgo de un daño crónico con una secuela importante. Aquí podemos ver glomerulonefritis lúpica, afección neurológica grave, hemorragia pulmonar, vasculitis, el lupus ampuloso, y el tratamiento generalmente es con glucocorticoides a dosis altas o con bolos de ciclofosfamida o homofetilmicofenolato o algún otro inmunosupresor. Este es un cuadro que está en la guía mexicana para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico y me parece como muy didáctico como para establecer los grupos de los fármacos o los principales fármacos que podemos utilizar y su indicación de acuerdo con la severidad de las manifestaciones que tiene cada uno de estos pacientes. Y bueno, pues algunos de ellos pues son de uso un poquito como más común o más, digamos, dentro del tratamiento clásico que existe para lupus, y algunos otros pues están un poquito más dirigidos de acuerdo con algunas de estas manifestaciones. Y en la última columna lo que vemos son
pues las recomendaciones que se hacen de acuerdo con lo que se debería de establecer en el paciente para que pudiera tener un adecuado control de los efectos adversos que pudiera tener alguno de estos fármacos, que bueno, pues sabemos que algunos de ellos son inmunosupresores y que algunos otros tienen algunas otras reacciones, las cuales pueden incluso ser parte de las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, como podemos ver, pues los glucocorticoides son el grupo que está pues ampliamente utilizado desde las manifestaciones leves hasta las manifestaciones severas o graves. Los antimaláricos, que generalmente son dentro de las manifestaciones leves o moderadas, azatioprina, que es el que pues generalmente lo utilizamos en manifestaciones moderadas a graves, metotrexato leves a moderadas, al igual que leflunomida, y micofenolato, que puede tener utilidad desde las manifestaciones leves, pero no todas, no en todas las manifestaciones es nuestra primera línea del tratamiento. Y bueno, algunas otras que tienen algunas indicaciones muy específicas. Entonces, nada más en cuanto a los glucocorticoides, lo que establece la Guía Mexicana de Tratamiento para Lupus Eritematoso es que tenemos que siempre considerar las dosis de ambas etapas, tanto de inducción a la remisión como de mantenimiento. Entonces, en inducción a la remisión, la dosis inicial de glucocorticoides, que aquí vamos a hablar en prednisona, y bueno, pues en caso de que se requiera algún otro, pues tendríamos que hacer el equivalente, depende de la actividad de lupus. En una actividad baja, las dosis son bajas, es decir, de menos de 7.5 miligramos día. En una actividad moderada, las dosis son intermedias de 7.5 a 30 miligramos día, y en la actividad grave las dosis ya son altas, de 30 a 100 miligramos día, o bolos con dosis de más de 250 miligramos al día de forma intravenosa de 1 a 5 días. Y posteriormente vamos a pasar a la fase de mantenimiento, y esta es una vez que se logre la reducción de la actividad o la remisión y que se puede iniciar un esquema de disminución, y esta generalmente se inicia después de 6 semanas del uso de esteroides a dosis altas, y la forma que debemos de hacerlo de acuerdo con la guía es disminuir del 10 al 20% cada 7 a 15 días hasta llegar a una dosis de 30 miligramos por día, y posteriormente disminuir 10% cada 15 días hasta que lo podamos suspender o no, que nos quedemos con una dosis de mantenimiento, la cual generalmente es menor a 7.5 miligramos al día. Entonces, aquí quiero que se queden con la idea de que podemos bolear, ¿con qué podemos bolear? ¿Con qué esteroides se puede? ¿Qué es un bolo de esteroides? Es lo que ven. ¿Ustedes qué piensan que es un bolo? Dani ya dijo, ¿no? Una dosis de metilprednisolona. Yo ahí te lo puedo debatir y decirte, no necesariamente. ¿De cuánto es muy alta? Ok, es equivalencia, ¿no? Eso es lo más importante, porque necesitas hacer con metilprednisolona solamente. No. Puedes bolear con cualquier esteroide, ¿no? Porque un bolo, ¿qué quiere decir? Precisamente aquí lo que está poniendo Diana, más de 250 miligramos al día, es decir, de prednisona. ¿Cuánto es equivalente de prednisona a dexametasona? Bueno, no es necesario que se los aprendan, tienen su calculadora, pero me refiero a una dosis mayor de 250 de prednisona, es decir, ya equivale a un bolo. Yo puedo bolear entonces, si tengo más de 250 de predni, que es mucho en pacientes hematológicos, no sé si los han visto, que les ponen muchísimo esteroide, después dosis muy, muy altas de predni, entonces tú ya estás boleando al paciente, no necesariamente un esteroide de vida media larga o como la metilprednisolona es para bolear. Podemos bolear con dexametasona, con prednisona, con cualquier esteroide, inclusive en hidrocortisona. Aquí el problema es la dosis. ¿Vale? De metilprednisolona. De Dexa, ajá, casi los 40 miligramos de Dexa, con lo que se pulsa para cuando tienen trombocitopenia inmune. ¿Vale? Y pues podemos ir de 1 a 5 días dependiendo de la gravedad que de nuestro paciente, aunque en los estudios se ha comparado que es igual, de 3 a 5 días en realidad no hay una mejoría. Más bien ahí lo hacen como por muy
como que estén más tranquilos, en realidad por su tranquilidad, a que en realidad tenga una mejoría. Pero si le vas a aumentar el efecto adverso, pues ¿para qué lo pones 5 días? ¿No? Déjalo con 3 y sigue con esteroide de todos modos. Siempre que se pulsa, se debe de continuar con esteroides, ¿vale? Lo bajamos a dosis de 1, porque a veces aquí era mucho, pulsaban y dejaban sin esteroide al paciente, pero dichas dosis muy, muy altas de esteroide. Y lo dices porque tenía una actividad severa, o porque estás dando un esteroide tan alto, ¿no? Y en ese contexto, pues entonces debes de continuar con esteroides, a dosis de 7, 10, y estas dosis son así, la leve, o sea, una dosis baja, menos de 7.5, una dosis moderada, 7.5 a 30, y una dosis alta, de 30, más de 30 a 100, porque ya vimos que más de 250 equivale a bolos, ¿vale? No, sí, y está en la calculadora y lo pueden ocupar, yo no quiero que se las aprendan, ¿eh? Pero siempre se las voy a preguntar. No, cargar su calculadora. Sí. Los bolos con dosas mayores a 50, pero más de metil. Es que puede ser, sí, ese de metil. De metil. ¿Y cuánto sería el equivalente de metil a Prednis? Todo va a ser equivalente, todas las equivalencias se deben de hacer a Prednis. 5 de Predni son 20 de hidro, 5 de Predni equivale a 0.75 de Dexa, 5 de Predni, así todas van a hacer equivalencias con la prednisona. Y siempre va a ser a 5 de Predni. 5 de Predni son igual a 6 de Deflazactor. 312, 312, prácticamente un poquito más. Bueno, ya no se los necesitan aprender, pero bueno, pues sí, ¿eh? 40 de... Pues punto 75 de metil equivalen a 5 de Prednis. Bueno, siempre hay que hacer reglas de 3 para las conversiones. Y ya de ahí, esta está bien de disminuir del 10 al 20% cada 7 a 15 días hasta llegar. Aquí estamos hablando de un paciente que tiene actividad de la enfermedad y en realidad vamos a ir viendo cómo mejora nuestro paciente. Es decir, no es necesario, si nosotros vemos que el paciente no está teniendo una mejoría, pues no bajamos la dosis, ¿vale? Y cuando vamos de dosis menores a 25 miligramos, entonces debemos ir bajándolo más poco a poco. No cuando vamos una dosis alta a una dosis intermedia, podemos bajarlo rápido. Es decir, podemos irnos de 50 o de 60 a 30, sin problema, 50%. Pero cuando vamos de 30 para abajo, entonces ahí nos vamos un poco más despacio. ¿Vale? De 5 a 7.5, incluso a veces 2.5, si el paciente es... De verdad que luego cuesta mucho trabajo bajarle los esteroides, dependiendo de cómo va con su actividad, dependiendo de cómo está. ¿Vale? ¿Listo, Dianita? Pasamos a la vacación. Así, creo que la van a entender. Bueno, continuando con las manifestaciones, el tratamiento para cada una de las manifestaciones específicas, recordemos que había algunas manifestaciones generales en las cuales pues está bien establecido que antes de iniciar algún tratamiento pues se debe de descartar alguna otra etiología. En cuanto a, hay evidencia pues baja, pero pues sí es una recomendación que se puede utilizar para fatiga, colecalciferol 50,000 unidades por semana. No existe evidencia para recomendar el uso de acupuntura, fototerapia o abordaje psicológico ni dieta en el tratamiento de dolor y fatiga en pacientes con lupus. Y el ejercicio aeróbico por al menos 15 minutos 3 veces a la semana ha demostrado utilidad para disminuir la fatiga en pacientes con lupus sin actividad de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, todas las personas pues deben de utilizar cremas de fotoprotección,
una de las manifestaciones, bueno, uno del tratamiento, de los tratamientos establecidos ante una manifestación cutánea ya establecida es el uso de hidroxicloroquina, 400 miligramos al día de inicio y 200 miligramos de mantenimiento. Se pueden también utilizar glucocorticoides tópicos como hidrocortisona al 1 o 2% en lesiones localizadas, prednisona 5 a 20 miligramos en casos de que haya refractariedad a la terapia previa o en lesiones extensas muy graves, y el uso de metotrexate de 7.5 a 25 miligramos por semana si existe adecuada tolerancia hepática y hematológica con su dosis de ácido fólico 5 miligramos por semana, o micofenolato o mofetilmicofenolato 250 miligramos al día o 2000 miligramos al día en 2 tomas en caso de que exista refractariedad también a estos tratamientos. Okay. Aquí en cuanto al antimalárico, que es la hidroxicloroquina, siempre tener en cuenta valoración por oftalmología, ¿no? Por la acumulación de se debe de tener valoración por lo menos inicial, y de ahí ir haciendo cada 6 meses, y después debe de ir cada año, y los primeros 2 años, cada 2 años, pero sí debe de estar, porque prácticamente la hidroxicloroquina es un seguro de vida, se deja así como si fuera, tiene muchos efectos pleiotrópicos, como si fuera la cestatina. Que lo dejamos, evita que tenga estos flares, entonces por eso lo dejamos la hidroxicloroquina. Ahora con los glucocorticoides tópicos, no olvidar que son esteroides y también se absorben y te pueden causar Cushing, ¿vale? Entonces también debemos de tener cuidado con eso. Y del metotrexate, dependiendo de qué tipo de lesión tenga, ¿verdad? Esto es así como generalidad, pero por lo general lo ocupamos en calcinosis, cuando tienen depósitos de calcio en cuanto a la piel, ¿vale? En las articulares sí se utiliza, pero me refiero ahorita en cutáneas en cuanto a piel. Les va muy bien con inhibidores de la calcineurina, ciclosporina, tacrolimus en manifestaciones cutáneas más tópicas. ¿Vale? Las úlceras, utilizamos mucho, por ejemplo, las úlceras, la solución Filadelfia, porque a pesar de que diga indolora, se sobreinfectan usuarios. ¿Vale? Vale, ya, Dianita. Muchas gracias, doctora. En cuanto a el fenómeno de Raynaud, pues aquí siempre se deben de tomar algunas manifestaciones, medidas generales, por ejemplo, como el dejar de fumar, no tomar alcohol en dosis excesiva, evitar el estrés social, la exposición al frío, evitar los fármacos vasoconstrictores, y bueno, en algunos casos se pueden utilizar antagonistas de canales de calcio como nifedipino o amlodipino, o prostanoides orales o IV. Aunque pues en realidad lo que tiene mejor efecto pues son las medidas generales, y solamente en los casos graves se pueden utilizar algunas heparinas de bajo peso molecular, las cuales no han demostrado superioridad para el tratamiento. También si tenemos un fenómeno de Raynaud persistente y en realidad severo, hay que sospechar que tiene una enfermedad sobreagregada, ya sea esclerosis sistémica, o sea, porque sí da el fenómeno de Raynaud, pero no es tan importante como en la esclerosis. Y las medidas generales que nuestros pacientes no fumen. Nunca. Ahí ya no vale la pena hacer capilaroscopia. Sí, a todos los que tengan Raynaud hay que hacerle capilaroscopia. Incluso nosotros. A mí me la hicieron, yo tengo Raynaud. Dato curioso, ¿verdad? O sea, qué bueno. Pero si quieren, si alguien tiene, le hago capilaroscopia. Para que veamos la capilar. ¿No tienes? Todo blanco. En cuanto a las manifestaciones articulares, podemos utilizar paracetamol o AINES. En caso de que los cuadros sean leves a moderados, podemos utilizar prednisona con dosis de 5 a 10 miligramos al día, o hasta 0.5 miligramos kilo día, o pulsos de metilprednisolona de 125 a 250 miligramos al día si es que no hay respuesta. En las exacerbaciones mayores de estas manifestaciones articulares podemos utilizar metotrexate o azatioprina, y estas generalmente son para casos refractarios o en los cuales haya mayores requerimientos de glucocorticoides, y estas terapias inmunosupresoras se benefician de la terapia combinada entre glucocorticoides e inmunosupresor.
Sí, o sea, tratamos, si vieron todo lo que vimos en la artritis, también se ocupa para acá. Incluso a veces la leflunomida, los anti-TN de biológicos, los anti-TNF no se ocupan en lupus. ¿Por qué? No, no tiene que ver más con el lupus light. Los anti-TNF pueden causar lupus light. ¿Vale? Entonces aquí si ocupamos un biológico para ellos, ¿cuál sería el mejor? Para las manifestaciones mucocutáneas articulares, renales, ¿vale? Y el otro sería el belimumab también que va contra BAF y BLIS, que habíamos visto que era de estos, también ayuda. Es para manifestaciones leves a moderadas. Pero si tenemos el fabuloso metotrexato, pues... Doctora, perdón, escuché, dijo que inducía lupus cutáneo, ¿verdad? Lupus like, sí. Bueno, en cuanto a las manifestaciones cardiológicas o cardiovasculares, tenemos pericarditis. Aquí podemos utilizar AINES en los casos de pericarditis leve, en donde haya derrame sin derrame o un derrame leve, y podemos utilizar ASA o indometacina hasta que se mejoren los síntomas. Podemos utilizar también en las pericarditis agudas o crónicas, pero con derrame pericárdico, glucocorticoides, especialmente prednisona, 0.5 miligramos kilo día, y en el caso de que esta sea grave o que sea una pericarditis constrictiva, se recomienda el uso de bolos de metilprednisolona, 1 gramo día por 3 días. Y en los pacientes con pericarditis recurrente o de reciente inicio se recomienda el uso de 1 miligramo de colchicina en conjunto con el tratamiento convencional con esteroides, y puede ser también en combinación con glucocorticoides e inmunosupresores hasta alcanzar la remisión. En cuanto a miocarditis, también glucocorticoides en bolos, metil 1 gramo día por 3 días. En el caso de que existan afecciones en arritmias, disminución en la fracción de eyección, se puede dar prednisona 0.5 a 1 miligramos kilo día después de la administración de bolos. Se puede utilizar también hidroxicloroquina de 200 a 400 miligramos día o cloroquina 150 a 300 miligramos día para el mantenimiento. Y en el caso de que continúe con manifestaciones graves, se puede utilizar ciclofosfamida IV de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal total por 3 a 10 meses como primera línea de tratamiento en forma conjunta con el glucocorticoide, o por lo menos 3 meses posterior esperar la respuesta para hacer esta evaluación, y si después de 6 meses no hay respuesta, pues entonces sí eliminar la ciclofosfamida del tratamiento. Dianita, Sí. yo creo que ahí detenemos la clase porque ya son 9:30. Pero ¿nos puedes pasar tu expo, porfa? Y ya igual nosotros la exponemos acá. Ok, se las mando ahorita. Perdone, de verdad, la verdad es que sí estoy con lo del cambio y ahorita en la mañana fue un caos, pero una disculpa. Viva tus vacaciones. Bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho. Bye. Bye.